¿Cómo están, amantes de la cultura? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia con Uvox. En esta ocasión les voy a contar algo que tiene que ver con nuestros nombres y nuestros apellidos, sobre todo con nuestros apellidos. El apellido del peruano tiene una característica muy especial, y sobre todo también en Sudamérica en general. La mayoría de nuestros apellidos son de origen español. Por ejemplo, Fernández, Rodríguez, ¿no? Gómez, esos son de España. Pero también tenemos apellidos autóctonos que tienen mucho significado. Y quiero mostrarles una tabla, que estoy mostrando en pantalla, donde se muestran los 50 apellidos más comunes del Perú. Esta lista la elaboró un portal web que se llama 4Bears. Lo pueden buscar también en internet, es muy conocido esta recopilación que hicieron de los apellidos más comunes en el Perú. El primer lugar de todos lo ocupa Quispe. ¿Cuántos Quispes hay? Cuando se hizo este estudio, habían 337.908 Quispes en el Perú. Es el apellido más común. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas, uno es Quispe. O sea, tú sales a la calle y te cruzas con 100 personas y una de esas personas es Quispe. Así es. Tú vas a cualquier sitio, 100 personas encuentras, ten por seguro que al menos uno es Quispe. Igual sucede con el apellido Flores, que está en el segundo puesto con 292.450. Obviamente que este estudio se hizo hace poco y ahora está aumentando la población. El tercer lugar para Rodríguez y así, ¿no? Tenemos García, Rojas, Díaz, Torres. Esos son el top de los apellidos peruanos. Si se han dado cuenta, de todos estos apellidos, los únicos autóctonos son Quispe, Huamán y Mamani. No hay otros, no figuran en la lista de 50 apellidos más comunes, más apellidos autóctonos. Solo tenemos 3 autóctonos. Los demás son en su mayoría de origen español. Fernández, Ruiz, Gutiérrez, son de origen español. O sea, nuestro mestizaje ha preferido ponerse ese tipo de apellidos. Porque a fin de cuentas, quien elige esos apellidos somos nosotros en algún momento de nuestra existencia cuando nos registramos. Es así, hace tiempo era así. Una persona se registraba cuando no tenía, por ejemplo, tenía un origen incierto, entonces se ponía los apellidos que escogía. Y preferían los españoles antes de los autóctonos. Un dato muy interesante que me gustaría contarles es que en el Perú existen ahora más venezolanos que quispes. Es un dato real, es algo que es real, es verídico, porque Migraciones ha dicho hace poco que en el Perú tenemos 380.000 venezolanos, es un dato de Migraciones, y que los que se apellidan Quispe son menos, 340.000 más o menos. Entonces hemos llegado a eso. Por ejemplo, en febrero de este año había solamente 100.000 venezolanos y esta cantidad de Quispe se mantenía. Pero ahora ya le pasó la cantidad de venezolanos. Ahora quiero mostrarles el significado de algunos apellidos autóctonos, que es el tema de este video. Primero les menciono de Quispe. Quispe es una palabra quechua, ¿ok? Y significa brillante. Tiene varios significados en realidad, pero el que más se maneja y el más conocido es brillante, cristalino. Huamán también es un apellido quechua que significa halcón. De cada 200 peruanos, uno es Huamán, ya que como está especificado en la lista de los 50 más comunes, haciendo un cálculo simple con respecto a la cantidad de habitantes que hay en el Perú, uno de cada 200 es Huamán. La escritura puede variar en distintas partes del Perú. Hay gente que escribe Huamán con W, otros sin H, otros con G. Por ejemplo, Huamán Poma de Ayala se escribe con G. Ese es un apellido de un cronista indigenista del Perú. Hay otras palabras, por ejemplo, otras cosas que dicen que el apellido Huamán también puede considerarse como aymara y tiene un significado muy distinto al apellido Quispe.
Mamani es de origen aymara también y significa halcón. Ahora bien, ya saben lo que significa Mamani y Guamán. Vamos a ver el siguiente nombre. Guari Yupanqui. Guari Yupanqui son dos nombres distintos, no es un compuesto, ¿no? Guari es un apellido y Yupanqui es otro apellido. Pero también son nombres. En la época del incanato había un inca que se llamaba Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el nombre de un inca. Yupanqui es un nombre, porque en esa época no existía el concepto de apellido. Los incas no tenían apellidos, simplemente tenían dos nombres. Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui, Tupac Amaru, así. Hoy en día se adoptó estos nombres, Guari, Yupanqui, pero no solo como nombres, sino como apellidos. Hay gente que se llama Guari o se apellida Guari. Hay también gente que se llama Yupanqui o se apellida Yupanqui. Ambas palabras son nombres, pero con el pasar del tiempo, una parte de los nombres quechuas de la época del Tahuantinsuyo pasaron a ser apellidos y la otra parte pasaron a ser nombres. Voy a mostrarles también otro nombre, que es Amaru. Amaru tiene varios significados, pero el que más se maneja es el de serpiente. Amaru significa serpiente. Tupac Amaru, por ejemplo, significa señor serpiente o sir, como quieran llamarlo, ¿no? Es como un señor, como un lord, ¿no? Si se puede decir. Lord serpiente sería Tupac Amaru. El apellido Cusi, que es otro apellido autóctono, significa gozo, alegría, holgorio. Guaita es otro apellido peruano que significa flor. Olaya, tenemos a un precursor de la independencia que se llama José Olaya, es un apellido quechua, significa mineral brillante. Muy parecido a quispe, porque quispe es un adjetivo que significa brillante. El apellido Paucar significa pájaro. Tiene también varios significados, pero el que se maneja de mejor manera es pájaro. Pájaro pequeño, siendo más específico. Pinto es un apellido. Tenemos a un historiador que se llama Abraham Valdelomar Pinto. Aparece en el billete de 50 soles. Y su segundo apellido, Pinto, aunque parezca que es español, que venga de pintar, ¿no? Podemos especular eso, pero en realidad es quechua. Pinto es quechua y significa caña de azúcar. Zulca es un apellido común, que también quechua, significa hermano menor. Vilca significa sagrado. Y así tenemos distintos apellidos muy comunes en el Perú. Vamos a ver la siguiente. Apasa, por ejemplo. Apasa, acá ya entramos a los nombres aymaras. La cultura aymara es también muy propia del Tahuantinsuyo. Se asocia mucho con Bolivia. Bolivia es una zona que fue parte del Tahuantinsuyo y que tenía mucha relación con los incas. Y su cultura básica es los aymaras. De esta cultura encontramos el apellido Apasa, que significa el cautivador de corazones. Ese es el significado, así de largo es, aunque sea una palabra muy chiquita, significa cautivador de corazones. Esto me hace acordar al idioma japonés, porque una palabra muy pequeña significa algo muy largo, una oración muy larga en el japonés. Bueno, eso es así. El apellido Cutipa es también aymara, y significa venturoso. Maita, también aymara, significa bondadoso. Yupanqui, que también se considera tanto quechua como aymara, porque esta palabra en el argot popular de aquella época se decía en ambas culturas, aymara, quechua. Significa el que sirve de guía. Tupac Yupanqui, ¿no? El amo que sirve de guía, significa Tupac Yupanqui. Un inca muy recordado, que fue un gran conquistador y todo. Bueno, amigos, eso ha sido todo, pero antes de despedirme, quería mostrarles unos datos interesantes. Asimismo existen apellidos quechua y aymara que provienen de un mismo vocablo quechua. Por ejemplo, Kuntur. Kuntur lo significamos como cóndor, ¿no? Cóndor es el significado de Kuntur. Pero en el aymara, Kuntur significa representante de los dioses. O sea, esta palabra se ha usado tanto en idioma aymara como en idioma quechua. Tenemos el apellido Choque, que en quechua significa lanza o arma de guerra, pero en aymara tiene otro significado, significa oro, así a secas, oro. Choque es oro. Muchos tal vez piensen que
Choque es un apellido español porque viene del verbo chocar, pero no, nada que ver. Choque no tiene nada que ver con chocar ni nada. Tengo un amigo que se apellida Choque y todos sabemos que es un apellido autóctono, que significa en quechua lanza, arma de guerra, ¿no? O en la aymara significa oro. Toda esta información que les estoy dando está en internet, está pública en internet, ustedes la pueden encontrar. Por ejemplo, los 50 apellidos más comunes del Perú, eso se encuentra en internet. Ustedes colocan 50 apellidos más populares del Perú y aparece una lista y que están en varias páginas. Eso lo recopiló un portal que se llama 4Bears. A manera de curiosidad, quiero mencionarles una cosita antes de acabar el video. Así como existen apellidos comunes, también existen los nombres comunes del Perú. ¿Ustedes sabían que la palabra María lo llevan 931.000 personas en todo el Perú? O sea, casi 1.000.000 de personas en el Perú se llaman María. Así está en su DNI. Eso quiere decir que de cada 32 personas, al menos una se llama María. Increíble, ¿no? Así es, amigos. Entonces, con esa información, nos despedimos de esta edición del programa.